Ahora continuamos con el cálculo de la tercera medida, que es la varianza para datos no agrupados, es decir, para datos que no están en una tabla, se hace de la siguiente manera. Eh, la varianza va a ser el promedio, la media aritmética se refiere al promedio, el promedio del cuadrado de las desviaciones respecto a la media de una distribución estadística, es decir, para encontrar la varianza, lo primero que debemos hacer es calcular las desviaciones. Recordemos que calcular la desviación quiere decir que restemos, que hagamos la diferencia de cada valor o de cada dato menos el promedio. Vamos a realizar esa resta del valor menos el promedio, lo que resulte se elevará al cuadrado. Después, cuando tengamos estos resultados, como podemos ver aquí, se sumarán, se van a tener que sumar y finalmente vamos a dividir entre el número total de datos u observaciones. Entonces, pasándonos a nuestro ejemplo, aquí ya tengo anotado el título de la medida y tengo la fórmula con la que se realizará el cálculo de la varianza. Por cierto, el símbolo para la varianza es esta S con la potencia cuadrada o también este símbolo de la letra sigma, que es una letra del alfabeto griego, la letra sigma elevada al cuadrado. Cualquiera de esos dos símbolos corresponden a la representación de la varianza. Entonces, miren, como tal dice, las X, recordemos nuevamente, las X vienen a ser cada uno de nuestros datos. Igual que como hice en la desviación media, para no hacer toda la línea de cada uno de los datos, me voy a apoyar de la construcción de una tabla. Le voy a poner nuevamente XY. Recordemos que las X vienen a ser cada uno de los datos. Nuevamente yo los escribiré en una sola ocasión y para compensar el número de veces que se esté repitiendo el dato, volveré a agregar la columna de frecuencias. Entonces, recordemos que nuestros datos aparecían desde el 2 hasta el número 13 en forma consecutiva, no brincaba a ninguno de ellos. Entonces, por lo pronto voy a escribir esa columna de los datos. Ahora, como indica la fórmula, cada uno de esos datos se le va a tener que estar restando lo del promedio. Entonces voy a agregar la columna de que a los datos se le va a restar el promedio. Recordemos que como estamos trabajando con datos sin tabla, voy a agarrar el promedio que nos resultó de los datos sin tabla, que fue el 5.9. Entonces, a cada dato se le va a estar restando 5.9. Vamos a agarrar al 2 y le vamos a restar 5.9, da como resultado menos 3.9. Y así con cada uno. 3 menos 5.9 pues da menos 2.9. De hecho, recordemos que esta es una operación que ya habíamos realizado para la desviación media. Miren, de hecho aquí en esta tabla ya aparecen esos resultados. Como tal, nada más es transcribirlos o bien son cálculos bien rápidos. Es una simple resta y ya nada más se van haciendo. De cualquier modo, la intención es simplemente obtener el resultado de esta columna. Una vez que hemos hecho estas restas, como nos lo pide la fórmula, el resultado de esta resta tendrá que ser elevado al cuadrado. Entonces, el resultado anterior lo elevaremos a la potencia cuadrada. Recordemos, el cuadrado no representa otra cosa más que multiplicar al número por sí mismo. Las cantidades negativas cuando se elevan al cuadrado se convierten en positivas, entonces será 3.9 al cuadrado. 3.9 por 3.9 o directamente escribirle la potencia cuadrada, 15.21. Y así para el siguiente, nuevamente es negativa, pero al elevarse al cuadrado automáticamente se convierte en positiva. Entonces el 2.9 elevado al cuadrado da 8.41.
Siguiente, igual, es negativo pero se convierte en positivo, entonces 1.9 al cuadrado, 3.61. Así haremos toda esta columna con la elevación de cada uno de estos resultados al cuadrado. Una vez que se ha hecho esta elevación al cuadrado de cada uno de los resultados, dice aquí, hay que sumarlos a todos. Pero recordemos lo que les mencionaba al inicio. Yo escribí los datos en una sola ocasión y varios de ellos se repiten en repetidas ocasiones. Entonces yo tendré que agregar forzosamente la columna de frecuencia para compensar ahí el número de veces que está apareciendo el dato. Entonces aparece en 2 ocasiones, en 6 ocasiones el 3, en dos ocasiones el 2 y así para cada uno de ellos. El 4 aparece en 6 veces, el 5 9. De hecho, en la tabla anterior ya teníamos las frecuencias 5, 3, 4. Pero para que se entienda de dónde vinieron estos números, no es más que el número de veces que se está repitiendo el dato. Aparecen en 2 ocasiones el 9 y el 10 y ya los últimos 3 cantidades aparecen únicamente en una vez. Y ya para terminar, ahora sí voy a realizar la multiplicación de este resultado de la potencia, lo que me había quedado de elevar al cuadrado, por el número de veces que se esté repitiendo el dato. Entonces voy a multiplicar el 15.21, que es lo que corresponde a un dato del 2, pues multiplicado por 2 veces, que es el número de ocasiones que aparece el dato, y así para cada uno. Fue 8.41 para el dato 3, pero como se repite en 6 ocasiones, pues habrá que multiplicarlo por 6. Entonces, 15.21 por 2, pues sí, da como resultado 30.42. Y 8.41 por 6, 50.46. Y así voy haciendo con cada una de estas parejas que aparecen aquí. Entonces, una vez que ya hicimos el producto de estas dos columnas, ya estamos listos para realizar lo que propone la fórmula de varianza. La varianza dice que una vez que se ha desarrollado todo esto que está en el numerador, pues procedemos a realizar la suma de cada uno de estos términos. Entonces, tal cual, vamos sumando término a término. 30.42 más 50.46, 21.66, 7.29, 0.05, 3.63, 17.64, y así con cada uno de ellos. Entonces ya solamente me falta el 50.41. Terminó quedando 297.62. Y finalmente vamos a dividir este resultado entre n. Recordemos que n es el número total de datos. Para este problema son 42. Y termina quedando 7.08. Por lo tanto, el resultado de la varianza para datos sin tabla, datos no agrupados, es 7.08.